Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Ok, ¿me escuchan bien o está muy bajo? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, ingeniero. Ya, ok, muy bien. Buen día. Vamos a empezar el tema número 2 que se llama programación lineal. Estoy compartiendo con ustedes, ¿no? El plan de lección. Sí, ingeniero. Ok, muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este tema? O perdón, los objetivos de aprendizaje de este tema. Comprender primero el concepto de programación lineal. Comprender los requerimientos o saber básicamente qué requerimientos son necesarios para aplicar la programación lineal. Eso quiere decir diferenciar los distintos métodos de programación lineal, comprender qué elementos tiene un modelo de decisión de programación lineal, diferenciar las propiedades que tiene la programación lineal. Van a ver, más adelante vamos a ver algunas propiedades. Comprender el método simple, perdón, eso es parte ya del otro tema, aunque está implícito en este, pero es parte del otro tema. Lo dejamos ahí, solamente ya. Diferenciar las propiedades de la programación lineal y resolver problemas aplicando métodos cuantitativos. O sea, excepto el penúltimo, por favor, todos son los objetivos de aprendizaje. Lo que pasa es que el método simple expenal y el simple realizado lo vamos a ver en el tercer tema. Perdón, en el tercer tema. Muy bien. Los contenidos los vamos a desarrollar enseguida. Voy a hacer una exposición y ahí tienen una bibliografía. Bien. Muy bien. A ver, ¿qué decir? Vamos a hablar algo sobre generalidades, ¿ya? Ahí el subtítulo siguiente dice programación lineal. En realidad el título debería ser generalidades. El subtítulo, perdón. Lo voy a hacer en la pizarra, no se preocupe. A ver, hoy vamos a empezar quizá uno de los temas más importantes de lo que es investigación de operaciones 1. Y es un método cuantitativo que se llama programación lineal. Resulta que toda organización, cualquier empresa, en otras palabras, recuerden que, no sé si les dije, pero voy a decirles ahora también, todas las organizaciones, sean comerciales, industriales, de servicios, necesariamente disponen de recursos. Esos recursos se traducen en recursos humanos, en recursos económicos, dinero, financieros, maquinarias, materiales, equipos, tecnología, computadoras, etcétera. Todos esos recursos para cualquier organización, sea del tipo que sea, inclusive aún si es una organización sin fines de lucro, necesariamente tiene recursos escasos. De manera general, los recursos siempre son escasos. Si los recursos no fueran escasos, entonces la empresa, la organización no tendría ninguna dificultad en desempeñar o en desarrollar sus actividades. Sin embargo, de una u otra manera, los recursos casi siempre son escasos. Cuando decimos casi siempre son escasos, estamos haciendo referencia a que o no existen con suficiente disponibilidad o tienen un costo muy elevado. A eso se refiere cuando hablamos de escasos, ¿ya? Aún las organizaciones más grandes, como por decirles a ver Coca-Cola,
que es un consorcio a nivel internacional, mundial prácticamente, pareciera que tiene tanta plata que los recursos le sobran. No es tan así. Puede ser que tenga suficientes recursos económicos y tecnológicos, podríamos hablar de maquinarias inclusive, pero podría ser que no tenga recursos de material, de materias primas, ¿no? Que la materia prima sea escasa, sea muy cara, etc. En resumen, en todas las organizaciones siempre hay recursos humanos, dinero, máquinas, tecnología, maquinarias, insumos, etcétera, inclusive el recurso tiempo, que necesitan ser administrados, escuchen bien, necesitan ser administrados adecuadamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que habrá que manejar los recursos dentro de la organización de una manera eficiente y eficaz. De una manera eficiente quiere decir con el menor esfuerzo para tratar de obtener los mejores resultados. Y eficaz quiere decir que al final el producto sea realmente beneficioso. La eficacia se mide en los resultados. Quiere decir que el resultado de la gestión o de la administración sea eficaz. Eso se traduce generalmente en términos económicos, es decir, en que se maximizan las ganancias o por el contrario se minimizan los costos. Entonces, toda organización siempre tiene recursos de alguna naturaleza o algún tipo que necesitan ser administrados, aún sean suficientes o insuficientes, aunque como les dije, en la generalidad de los casos, los recursos son siempre insuficientes. Muy bien. Administrar los recursos podría ser una tarea muy fácil. Sin embargo, depende, obviamente, del tipo de organización en el que uno se encuentra. De cualquier manera, administrar adecuadamente los recursos significa asignar los recursos de la manera más eficaz posible o más satisfactoria posible entre las distintas actividades u operaciones de la organización. Entonces, ¿cuál es la finalidad de administrar adecuadamente los recursos? Que esos recursos se distribuyan de la mejor manera posible, de la manera más eficaz posible, entre las distintas actividades u operaciones de la organización. Si se logra ese cometido de asignar adecuadamente los recursos a las actividades y operaciones, a las distintas actividades y operaciones de la organización, entonces habremos cumplido el papel de la programación lineal, que es el de optimizar los recursos entre las distintas actividades de la organización. Muy bien. Cuando hablamos de actividades u operaciones en la organización, generalmente estos se traducen en ¿qué? En problemas, ¿sí? Problemas desde el punto de vista de que siempre necesitan ser mejorados. Por tanto, la mejora de cualquier problema dentro de la organización pasa por utilizar métodos cuantitativos. Quiere decir que esos métodos cuantitativos permiten tomar soluciones respecto de los problemas que hay en la organización. Y, obviamente, uno de esos métodos, escuchen bien, uno de esos métodos es la programación lineal. Entonces, la programación lineal es un método cuantitativo que permite asignar adecuadamente los recursos disponibles entre las distintas actividades u operaciones de la organización. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de maximizar las ganancias de la organización o, en su defecto, el de minimizar los costos en que incurre la organización en sus operaciones o en sus actividades.
Ahora bien, la programación lineal entonces es un método cuantitativo. Es lo primero que tienen que meterse en su cabeza. Es un método cuantitativo que permite optimizar los recursos disponibles de la organización, distribuyendo los recursos entre las distintas actividades u operaciones, evitando incurrir en desperdicios, etcétera, etcétera, y contribuyendo a que la organización tenga mayores ganancias o tenga menores costos de operación. Entonces, la programación lineal básicamente es eso, es un método cuantitativo que nos contribuye a resolver los problemas de recursos que tiene la organización, recursos que son escasos y que a través de la programación lineal nosotros podemos distribuir esos recursos entre las distintas actividades de la manera óptima y eficaz, de manera óptima y eficaz. Por eso se dice que la programación lineal optimiza la asignación de los recursos entre las distintas actividades de la organización. Muy bien. Ahora, probablemente les parezca un poco raro el nombre. ¿Por qué programación lineal? Bien, resulta que es lineal porque este método cuantitativo utiliza funciones matemáticas de primer grado, es decir, funciones lineales para resolver los problemas de la organización, que son la distribución o asignación de los recursos entre las distintas actividades u operaciones. Por eso es lineal, lo van a ver más adelante, porque utiliza funciones matemáticas, funciones lineales, funciones de primer grado, que a partir de un conjunto de relaciones permiten establecer la solución de un problema de asignación de recursos dentro de la organización. ¿Ya? Lo importante entonces, ¿por qué se llama programación lineal? Empezamos por lineal, porque este método cuantitativo utiliza funciones matemáticas, funciones lineales, funciones de primer grado, para contribuir a la optimización o distribución o asignación de los recursos entre las distintas actividades u operaciones de la organización. ¿Ya? Por eso es lineal. Ahora, ¿por qué programación? Ustedes han estudiado ya, o sí, seguramente en tercer semestre creo que hay una materia que se llama Informática 1, creo, y pues ahí ustedes han aprendido lo que es programación. Programación en realidad está asociada con el término computación. Y computación tiene está asociado con la palabra cómputo, computaré. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que para determinar la solución adecuada a un problema, se requiere hacer una iteración de distintas soluciones hasta encontrar la mejor solución al problema. Eso quiere decir cómputo, quiere decir registrar, iterar, repetir, hasta encontrar una solución que sea la solución óptima al problema. Recuerden que en programación nos han enseñado a hacer diagramas, ¿no es cierto? Se llaman diagramas de flujo. Y en esos diagramas de flujo utilizamos distintos símbolos de diagramación, obviamente, de programación, obviamente. Y esos programas que nosotros hacemos se van repitiendo cada vez que se va utilizando hasta encontrar la mejor solución. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama esta técnica cuantitativa programación lineal? Porque a través de un conjunto de iteraciones, repeticiones quiere decir,
de la aplicación de funciones lineales de primer grado a la solución de un problema permite encontrar la solución óptima, la solución ideal del problema. ¿Ya? Muy bien, lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que me interesaba era describir por qué programación lineal, por qué el nombre medio raro, programación lineal. No tiene nada que ver con la actividad de programación de computación, pero sí tiene relación, por eso es que se llama programación. Que a través de un conjunto de técnicas se van iterando, se van repitiendo la solución de un problema hasta encontrar la solución óptima. Pero utilizando funciones matemáticas lineales o de primer grado. Por eso se llama programación lineal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, más o menos ya tenemos una idea y con esa idea lo que podemos hacer es ya hacer o plantear algunas definiciones. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunas definiciones. Miren, dice, la programación lineal es una técnica matemática, ya les dije, es un método cuantitativo, ¿no es cierto?, para determinar la mejor asignación de los recursos limitados de la organización. En otras palabras, si nosotros disponemos de materia prima, ¿de qué manera esa materia prima lo puede utilizar o lo puede... sí, lo puede utilizar el departamento de producción? Si disponemos de maquinaria y horas de trabajo de las máquinas, ¿de qué manera se pueden aplicar esas horas de trabajo para determinar cierta cantidad de productos o para producir cierta cantidad de productos? Por tanto, por eso la programación lineal dice es un método cuantitativo para determinar la mejor asignación de los recursos limitados de la organización. Obviamente esta asignación tiene que ver con asignar los recursos a las distintas actividades o a las distintas operaciones dentro de la organización. Muy bien. Otra definición dice, la programación lineal es un método matemático para la solución de problemas de asignación de recursos. ¿Escuchan bien? Con el objetivo de maximizar o minimizar recursos económicos cuando se consideran ciertas restricciones. Recuerden que en el tema anterior hemos planteado los modelos de decisión. Y los modelos de decisión definitivamente ¿qué tienen? Tienen tres elementos. Las alternativas, el criterio económico y las restricciones. Entonces, en programación lineal tenemos que hacer referencia a eso también, ¿no? Es un método matemático, es una técnica cuantitativa para solucionar problemas de asignación de recursos. Para optimizar, perdón, para maximizar o para minimizar los recursos económicos en ciertas consideraciones o restricciones. Muy bien. Ahí hay otra definición, dice la programación lineal es un instrumento de la administración para buscar soluciones a los problemas de acuerdo a los objetivos de la organización. Sin embargo, esta definición ya es una definición muy general, ¿no? Es demasiado general en realidad. Entonces, lo que debe quedar claro es que la programación lineal es un método cuantitativo, ¿no? Eso es lo primero, es un método cuantitativo. ¿Para qué se utiliza? Para asignar, para distribuir adecuadamente los recursos disponibles que tiene la organización entre las distintas actividades u operaciones que se desarrollan en la organización.
Bien, miren, son las 9:57, hay uno que recién está entrando. Lo voy a admitir y es el último, ya. No quiero saber ya de qué entre nadie más. Entonces, la programación lineal permite la optimización de los recursos. Optimizar los recursos significa asignar adecuadamente los recursos entre las distintas actividades u operaciones de la organización. Pero, ¿qué se persigue con la optimización de los recursos? Una de dos situaciones: maximizar ganancias o minimizar costos. Muy bien. Para aplicar la programación lineal, necesariamente, escuchen bien, deben tenerse ciertos requerimientos mínimos. Es decir, para aplicar, necesariamente tiene que haber ciertos requerimientos, ¿ya? Por el orden, debería primero, por el orden, aquí está un poco desordenado, van a disculpar, y además le puse el primero o el segundo, pero no está bien. Por el orden, lo primero que debemos hacer es determinar o plantear alternativas de decisión o variables de decisión. De modo que estas alternativas permitan, digamos, elegir la mejor entre todas, y la mejor entre todas será aquella que satisfaga la función objetivo. El segundo requerimiento tiene que ver precisamente con eso. ¿Cuál es la función objetivo? La función objetivo se traduce solamente en dos situaciones, recuerden: en maximizar ganancias o en minimizar costos. Pero esa función objetivo debe estar bien expresada matemáticamente y además a través de funciones lineales. Quiere decir que un criterio económico, una función objetivo, es una función matemática y es lineal, ojo, ¿ya? Ese vendría a ser el segundo requerimiento. El tercer requerimiento es que se debe tener plena certeza de cuáles son las restricciones que plantea o que presenta el problema que nos condicionan tomar una decisión. Entonces, las restricciones son vitales porque estas, recuerden, son un marco, son una especie de, ¿cómo se llama? De elementos que no se deben descuidar, es decir, que se deben tomar en cuenta a la hora de elegir las alternativas. Una especie de límites, ¿no, ingeniero? ¿Perdón? Una especie de límites. Sí, son una especie de límites, es un marco, no sé, o sea, son los límites básicamente, ¿no? Uno no se puede salir de ahí. Esos límites, ese marco, condicionan qué alternativa voy a elegir. Muy bien. Las variables del problema necesariamente tienen que estar relacionadas. Si no, pues no hay forma de utilizar lo que son las funciones lineales. Entonces, cuando hablamos de variables, obviamente estamos hablando de que un problema podrían haber muchas variables. Pero si hablamos de un problema donde hay variables, seguramente habrá una variable que es dependiente, otra que es independiente. Y si hablamos de tres variables, habrá dos independientes, una dependiente, que siga. Dependiendo de las circunstancias, necesariamente para aplicar la programación lineal tiene que haber un sistema matemático que las relacione. Si son dos variables, el sistema se llama cartesiano. Si son tres variables, el sistema se llama espacial, ¿cierto? O euclidiano. Entonces, necesariamente, para aplicar la programación lineal, habrá que buscar o tener un sistema que relacione todas esas variables.
Pero quizá alguien esté preguntándose y me esté diciendo, o quiera decirme, pero profe, ¿y qué pasa si un problema tiene 4 variables? Ahí estaríamos diciendo, bueno, estamos listos para la foto, porque no hay sistema. Los sistemas matemáticos conocidos son el sistema cartesiano y el espacial, no hay más. Es decir, el plano y el espacio. Entonces, y si hay 4 variables, ¿qué pasa? Bueno, y en este caso recurrimos a la ayuda de la informática. Ya van a ver un poquito más adelante. La informática, a través de un programa que se llama el Simplex, me permite resolver problemas de optimización de recursos, ya sea con 4, 5, 6, 7 o más variables. Muy bien. Y obviamente, el otro requerimiento es que toda organización tiene recursos, pero sus recursos siempre son limitados. ¿Ya? Es casi imposible que hayan recursos ilimitados, aunque alguna vez vamos a encontrar por ahí algunos problemas que sí existen, algunas veces, teóricamente, pero por lo general los recursos son los limitados. Por tanto, la forma de aplicación de los recursos en el problema de programación lineal tienen que estar expresados necesariamente como matemáticas, ¿ya? Es decir, matemáticamente. Muy bien. Entonces, en resumidas cuentas, para aplicar el método cuantitativo de programación lineal para la solución de un problema de optimización de recursos, se requiere, primero, determinar variables o alternativas de decisión. Recuerden que tienen que ser por lo menos 2, no puede haber una sola, tienen que ser por lo menos 2. Y que obviamente estas deben estar, estas alternativas, una vez aplicado el método, tienen que permitirnos determinar cuál es la mejor. Y a esa se llama opción. Y esta opción obviamente va a satisfacer la función objetivo. El segundo elemento a tomar en cuenta es precisamente que todo problema de programación lineal a ser resuelto requiere de tener un objetivo económico, un objetivo o función objetivo que no es nada más que un criterio económico, pero debe estar expresado en forma matemática. Recuerden que se sintetiza en maximizar ganancias o en minimizar costos. Podríamos decir que también se requieren un conjunto de restricciones o estados de la naturaleza o eventos que limitan, que circunscriben, que son el marco que rodean, si ustedes quieren, a un problema de decisión. Y obviamente estas restricciones se expresan también a través de funciones lineales, matemáticas, y que pueden expresar igualdades o desigualdades. Todas las variables deben tener necesariamente alguna relación. Y esta relación de dependencia define el sistema que se va a utilizar, ¿sí? En todo caso, si hay 2 variables, ya les decía, el sistema cartesiano, si hay 3, el sistema euclidiano. Pero si son más de 3, ¿qué hacemos? Ya, obviamente, no hay un sistema matemático que aguante, pero podemos utilizar la programación lineal. Muy bien. Y finalmente, se debe considerar, dice, que toda organización siempre tiene recursos limitados. Y lo que se pretende es optimizar esos recursos asignando adecuadamente esos recursos entre las actividades u operaciones que tiene la organización. Pero debe ser siempre expresada en forma matemática. Por eso es un método cuantitativo, pues no, si no fuera un método cualitativo. Muy bien. Entonces, esos son los requerimientos para aplicar la programación lineal. Muy bien. Son 3 métodos que utiliza la programación lineal. En otras palabras, hay 3 métodos de programación lineal.
El primer método se llama el método gráfico. El segundo método es el método algebraico y el último es el método simplex, ¿ya? Lamentablemente, como las clases no son presenciales, voy a excluir de enseñar el algebraico porque yo siempre enseño el método algebraico, es un método analítico y se puede utilizar sin restricciones. El problema es que es muy complicado, es complejo, pero se aplica, por eso es un método analítico. El método gráfico es el primer método que vamos a aprender, el segundo debería ser el algebraico y el tercero el método simplex. El método simplex, recuerden, es un programa informático, pero nosotros vamos a trabajar no con el programa informático, sino vamos a hacer en la pantalla, en la pizarra, cómo trabaja el programa informático. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son los tres métodos de programación lineal. Vamos a empezar con el método gráfico. Pero antes del método gráfico, quiero ir un rato a la pizarra para... PL, si alguna vez ven PL o escuchan que yo diga PL, ya saben, es programación lineal, a veces muy difícil, muy largo escribir. Es programación lineal, ¿ya? Y el punto 3 que acabamos de ver, que son los requerimientos de la programación lineal. Métodos de programación lineal. Les decía, existen tres métodos de programación lineal. El primer método, el más sencillo, por donde vamos a empezar, se llama método gráfico. El más sencillo y el más limitado, además, ¿no? Pero el más elocuente, ya van a ver. El otro método es el método algebraico. Y el método simplex. Bien, esos son los tres métodos que vamos a estudiar en este tema y sobre esto viene el examen, ¿ya? Entonces, hablamos del método gráfico de programación lineal. A ver, les decía
Un minutito, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de estudiar el método gráfico de programación lineal, por una cuestión didáctica, podría empezar directamente, pero no. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hablar de un modelo de programación lineal. Lo primero que vamos a hacer. Denme un minutito. Pausar la grabación. Recording stopped. Recording in progress. Muy bien. Vamos a ver un modelo de programación lineal. Recuerden, ¿qué es un modelo? Es una forma de representar, digamos, un problema. Un modelo es una forma de representar de la manera más clara posible un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a plantear un modelo de programación lineal, un modelo general que se aplica ya sea al método gráfico, al algebraico o al método simplex. Entonces, de manera esquemática vamos a definir qué es cada cosa. Entonces, en primer lugar, no se olviden, un modelo de programación lineal. Voy a escribir así cortito. Esto ya lo hemos visto en el tema anterior, simplemente que ahora es aplicable a programación lineal. Muy bien. Entonces ahorita se van a dar cuenta qué es lo que estoy queriendo expresar con eso, ¿ya? En primer lugar, cuando nosotros planteamos un modelo de programación lineal, necesariamente debemos establecer los recursos limitados o los recursos escasos que dispone la organización, ¿ya? Entonces, el primer elemento es directamente voy a poner así, recursos limitados o recursos escasos. Estos recursos limitados o recursos escasos lo que hacen es expresarse en investigación de operaciones a través de la letra I, por si acaso, ¿ya? I minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que I para nosotros
I minúscula siempre va a representar el i-ésimo recurso. Quiere decir que su valor puede ser, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, voy a poner puntos suspensivos, y los recursos tienen que ver con la letra M. Ya lo vamos a esquematizar un poquito más adelante, de otra manera, para que quede más claro. Muy bien. Luego, en un modelo de programación lineal debemos tener claro cuáles son las actividades u operaciones en la organización. Entonces voy a poner directamente actividades u operaciones en la organización. ¿Ya? Recuerden que la programación lineal es un método cuantitativo que permite optimizar los recursos, por eso es el primer guión, fíjense, líneas arriba, los recursos entre las distintas actividades u operaciones de la organización. Por eso el segundo elemento a considerar es eso, las actividades u operaciones de la organización. En este caso, se denotan por la letra J, ¿ya? Obviamente también J minúscula, todo en minúscula, después vamos a simbolizar con sub I, sub J, las variables o los recursos. Entonces, en este caso estamos hablando del J-ésimo, en todo caso J-ésima actividad. U operación, diríamos, ¿no? Pero suficiente con eso, puede ser la 1, puede ser la 2, la 3, voy a poner puntos suspensivos, N. Muy bien. Uno es M y uno es N, ya lo vamos a ver más adelante. Y obviamente debemos expresar nuestra variable de decisión. Y eso pasa y esto es parte del modelo de decisión necesariamente. Una vez que tenemos identificados los recursos, las actividades, necesitamos, recuerden, entre los requerimientos, las alternativas o las variables de decisión. Para nosotros estas se van a llamar X sub Y sub J. Siempre lo vamos a... perdón, estoy equivocado, no estamos hablando de otro. Estos siempre son X sub J. ¿Qué quiere decir? Quiere decir variables de decisión o alternativas de decisión. Dejémoslo como variables de decisión. Ya sabemos, tenemos que acostumbrarnos ya a este. Antes que alternativas, para nosotros es una variable de decisión, porque este método es cuantitativo. En algún momento yo les había hablado de Z. ¿Qué era Z? Era la medida de la efectividad de un modelo. En realidad, económica del modelo. ¿Qué quiere decir? Que Z implica necesariamente un criterio económico, por eso es la medida de la efectividad económica del modelo, que se traduce en una de dos situaciones, en maximizar ganancias o en minimizar costos, ¿sí? Solo una de ellas, maximizar ganancias, recuerden que ganancias es Z, o es minimizar costos. Solo uno de ellos, cualquiera. Pero no ambos, ojo, son no excluyentes. Entonces voy a poner ahí. Espero que salga bien, nunca me sale bien esta llave. Ya está.
Y obviamente también tenemos que hablar de los costos. Entonces vamos a poner C con mayúscula. Los costos C sub J, quiere decir la contribución de la jésima actividad. En realidad es contribución económica de la jésima actividad u operación. En realidad esta C sub J puede ser ganancia o puede ser costo. Lo pondré, por favor, antes que me olvide, esto está expresado en términos siempre de dinero. Que puede ser ganancia, puede ser costo. Pero en cada caso, en cada actividad o en cada operación, siempre hay una contribución. Lo van a ver en el cuadrito un poquito más adelante. Después tenemos que hablar de los recursos disponibles en la organización. En todo caso, los recursos disponibles en las distintas, para los distintos recursos. A esto se llama no, es para, son para las actividades de operación. Es B sub J. Y perdón, y no es B mayúscula, es B minúscula. B sub J. Recurso disponible en el, en la jésima actividad. Bien. Va a depender del recurso, que pueden ser obviamente siempre expresados en unidades, pueden ser horas, pueden ser minutos, pueden ser kilogramos, si se trata de materia prima, del tiempo, etc. Y finalmente, el otro elemento que debemos considerar es el A sub I sub J, A minúscula, sub I sub J. Lamentablemente no se ve bien ahí. ¿Qué es eso? Es la cantidad de recursos, o mejor, directamente, recursos utilizados en la pero un ratito. Esto sería así. Cantidad de iésimo recurso. Eso es lo correcto. Utilizado en la jésima actividad. No se preocupen, ahorita lo van a ver de otra manera. Estoy definiendo los términos que pues son complicados. Bien, y ahora lo vamos a presentar el modelo en una forma más esquemática, es decir, en un cuadro. Y en ese cuadro nuevamente vamos a poder identificar, ¿ya?
Listo. Va a disculpar. Primero quise hacer el modelo de programación lineal. Muy bien. Este modelo de programación lineal que parece una matriz no es nada más que la síntesis de todo lo que hemos definido acá. Sí, dijimos un modelo es una forma de resumir la presentación de un problema dentro de una organización. Muy bien, entonces, ¿qué identificamos en un modelo de programación lineal? En primer lugar, los recursos disponibles, que generalmente son escasos. Miren por favor el lápiz. Los recursos son, puede ser el recurso 1, el recurso 2, el recurso 3, el recurso 4, el recurso M. Ya, primero los recursos. Entonces, los recursos están establecidos 1, 2, 3, 4, M. Y dentro de lo que es este modelo se expresan en las filas, si ustedes quieren. ¿Ya? Lo segundo es las actividades o las operaciones. Recuerden que estos recursos se tienen que distribuir en las distintas actividades u operaciones. Por tanto, la actividad 1, 2, 3, 4, N. Entonces, las actividades u operaciones están establecidas a través de 1, 2, 3 hasta N actividades. En cambio, los recursos hasta M. No tienen que diferenciar eso. M y N. Recuerden que el tamaño de la matriz es M por N, filas por columnas. Entonces, las actividades u operaciones siempre se expresan, en este caso, en los vectores de columna que están acá. ¿Ya? Muy bien. Los recursos, si bien hay 1, 2, 3, M recursos, siempre hay cierta cantidad de recursos disponibles. Por favor, miren la última columna. Entonces, los recursos disponibles son B1, B2, B3, B4, B sub M. Quiere decir que aquí, por ejemplo, se tienen 50 horas en el departamento 1, por decir algo. Ya se disponen 80 kilogramos en la actividad 2. Bien, a esto se refieren recursos, lo que se dispone. Recuerden, los recursos son 1, 2, 3, M y la disponibilidad está expresada en la cantidad de recursos que se dispone. Por eso habla de disponibilidad de recursos. Y se denota por la letra B sub J, que si ustedes lo ven aquí está B sub J. Aquí está, recursos disponibles en la J-ésima, para la J-ésima actividad. Aquí le puse en la J-ésima. Muy bien. Aquí tenemos A sub I sub J. ¿Qué es eso? Es la cantidad del I-ésimo recurso utilizado en la J-ésima actividad. A ver, vamos a suponer de que aquí tenemos disponibles 500 kilogramos de una materia prima determinada. Y en el primer departamento vamos a utilizar para el producto número 1, 100 kilogramos. Para el producto número 2, 50 kilogramos. Para el producto número 3, 60 kilogramos, etc. De modo que todos estos recursos no tengan que exceder a este recurso total disponible. ¿Ya? Entonces, los A sub I sub J son la cantidad de recursos que se utiliza por cada recurso y por cada actividad. Por eso es A sub I sub J. A sub I sub J. Todos estos recursos suman o totalizan este recurso disponible. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, para cada actividad existen determinada cantidad de recursos. Todas las actividades o operaciones tienen una contribución económica. Eso es lo que aquí dice Z, es la medida de la efectividad. ¿Ya? Pero, en este caso, como este es un modelo general, aquí solamente estoy poniendo C1, C2, C3, que representa dinero. Es la contribución económica, ya sea en términos de ganancia o en términos de costos. Pero es lo que se habla, dinero. Entonces, el dinero o la contribución económica está en función de las actividades o de las operaciones. ¿Ya? Y finalmente, aquí están las variables de decisión.
aquí están las variables de decisión, fíjense, X sub J. Las variables de decisión están en función de las actividades o las operaciones que se tiene en el problema de, perdón, en el modelo de programación lineal. Por tanto, las variables pueden ser X1, X2, X3, X4, hasta X sub N. Muy bien. Entonces, esto que acabo de presentarles es un modelo de programación lineal de manera general. Así se expresa, ¿ya? Ya van a ver ustedes más adelante que esto de alguna manera se va a expresar ya sea en el método gráfico, en el algebraico o en el método simplex. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Seguimos aquí. Voy a explicar cómo se puede presentar un modelo de programación lineal dependiendo de si quiero maximizar ganancias o si quiero minimizar costos, ¿ya? Entonces, el modelo va a tener pequeñas diferencias, pero diferencias sustanciales que hacen a la aplicación de la programación lineal. Entonces, lo primero que voy a hacer es plantear un modelo estándar, no, perdón, no lo voy a hacer así. Voy a poner un número, voy a poner modelo estándar de programación lineal para maximizar ganancias. Voy a hacer primero para maximizar ganancias, después voy a hacer para minimizar costos, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué se hace? Siempre debemos plantear primero, obviamente, el primer paso, en este caso, es plantear las variables de decisión. Entonces, definir variables de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a decir, dependiendo del número de variables que tenemos en el problema, perdón. Por ejemplo, voy a definir algunas. Voy a decir, por ejemplo, X sub 1, que es X sub 1, es la cantidad de unidades del producto 1. El producto 1 se convierte en la actividad u operación. X sub 2, perdón, va a ser la cantidad de unidades del producto 2. Voy a poner puntos suspensivos. Y X sub N. Fíjense aquí en el modelo, por favor. X sub N. N minúscula. Vendría a ser la cantidad de unidades del producto N. ¿Listo? Esa es la forma de definir el primer paso, que son las variables de decisión. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es plantear la función objetivo, recuerden. O criterio económico. Nosotros vamos a utilizar función objetivo. Voy a poner como ellos. Recuerden que la función objetivo tiene que ver con el criterio económico que se persigue. En este caso, si estamos hablando de un caso de maximización, entonces la función objetivo será, voy a escribir aquí, maximizar, recuerden, Z, siempre Z, porque en este caso Z puede representar costo o puede representar ganancia. Entonces,
Maximizar Z. Si queremos maximizar, entonces lo que tenemos que decir es lo siguiente. La contribución económica 1, perdón, la contribución C sub 1, no, voy a hacer de la siguiente manera, no me gusta hacer. Voy a hacer con lápiz, quiero decir, ¿ya? C1 quiere decir, en este caso, la ganancia de la actividad 1. ¿Cómo vamos a plantear esto? Fíjense, C1 es la ganancia, porque en este caso es un caso de maximización, es la ganancia C1 por la variable X1, más la ganancia de la actividad 2, en este caso C2, por la variable X2, más la ganancia de la actividad 3 por la variable o la cantidad de unidades de la actividad 3, más, voy a poner puntos suspensivos, dependiendo del número de variables, sería C sub n por X sub n. Muy bien, esa es la forma de plantear la función objetivo. Si ustedes se fijan, es una función lineal de primer grado. Esto de maximizar Z va a ser un número, obviamente. Es lo que llamamos la constante, ¿no? Esto va a ser un número, y esto va a ser un número, una variable, un número, una variable, un número, una variable. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una función lineal. Recuerden que estamos en programación lineal. Muy bien. Quiere decir que la función objetivo lo estamos expresando de manera lineal. Bien, tercer paso. Necesitamos identificar restricciones del problema. Entonces voy a poner identificar restricciones. Sabemos qué es del problema. Directamente voy a poner así, ¿ya? Las restricciones. Identificamos las restricciones y aquí está la diferencia, por favor, sustancial con el otro modelo. Muy bien. En este caso, las restricciones tienen que ver con la disponibilidad de los recursos. Por tanto, la primera restricción va a ser para el recurso 1. Lo voy a escribir, por favor, para no hacerlo con el lápiz muy difícil. Es decir, acá, voy a abreviar recurso 1. Enseguida escribo. Para recurso 2. Para recurso, voy a poner puntos suspensivos. Voy a poner directamente para recurso M. Pero me falta ahí los puntos suspensivos. Bien. ¿Cómo sería la restricción para el recurso 1? Voy a poner aquí 2 puntos seguidos. Aquí voy a poner 2 puntos seguidos. Aquí voy a poner puntos suspensivos. ¿Ya? Recurso 1, 2, 3, etc. Bien. Miren por favor el cuadro aquí. Para el recurso 1, está estorbando esta regleta. Ya. Para el recurso 1, fíjense, para el recurso 1 se requiere A11 cantidades para la actividad 1. En otras palabras, lo voy a plantear así. ¿Bien?
A1, 1 por X1 más A1, 2 por X2. Es decir, A1, 1 por X1. A1, 2 por X2. ¿Qué quiere decir? Cantidad de recursos A1, 1 que pertenecen al recurso 1 y a la actividad 1 para la variable X1, quiere decir. ¿Ya? Ahorita está un poco horrible, pero no se preocupen, lo vamos a ver más adelante con el problema. Un problema bien facilito. Esto sería A1, 3 por X3. Más, voy a poner directamente aquí, más puntos suspensivos A1, n por X sub n. Pero esto, si el modelo es de maximización, quiere decir que tiene que ser menor o igual siempre, y por eso lo estoy poniendo de rojo, menor o igual a la disponibilidad de recursos, en este caso es B1. Este de acá, ¿ya? Lo mismo para el segundo recurso. Voy a escribir. Primero voy a escribir, luego voy a explicar. Como ya expliqué el primero, entonces ahora lo escribo y después lo vamos a... Aquí voy a poner la X, variable XN. Y todo X sub I sub J es mayor o igual a 0, la restricción de no negatividad. Muy bien. Listo, ese es un modelo estándar de programación lineal para maximizar ganancias. ¿Qué me interesa resaltar aquí? Esto. Las restricciones siempre vamos a tener el signo menor o igual. Siempre. No se nota el color, voy a cambiar por otro. A ver, bien, ojo, ya no se olvide. En un caso de maximización, siempre tiene que suceder eso. Todas las restricciones tienen que tener el signo menor o igual que.
Por eso están de rojo y no se tienen que olvidar. Y este último es la restricción de no negatividad. Restricción de no negatividad. Quiere decir que siempre tiene que existir esa restricción. Lo vamos a escribir si quieren aquí a un costadito. Esta está implícita, ¿no es cierto? ¿Listo? Esa es la restricción de no negatividad. Quiere decir que hay restricciones en cada uno de los... para cada uno de los recursos, pero también hay una restricción de no negatividad. Muy bien. Sé que este pequeño espacio es mínimo, pero no me queda otro, voy a trabajar ahí. Bien. ¿Qué fue lo que hice aquí? Que hay restricciones para el recurso 1. Aquí está, miren el lápiz. ¿Y cómo se expresan las restricciones? Siempre en desigualdad. En este caso, como el caso es de maximización de ganancias, los signos tienen que ser menores o iguales. Entonces, sí, A11 por X1 más A12 por X2 más A13 por X3 más A punto suspensivo. A sub I1N por XN es menor o igual al recurso B1. Esto que ustedes están viendo aquí es una función lineal, solo que esta es una función lineal, la función es lineal, pero está expresando un área, ¿sí? Menor que. Entonces, no es puntual. Si aquí fuera el signo igual, sería simplemente todos los puntos sobre la línea recta. En este caso, los puntos están expresados, los puntos, mejor dicho, la restricción está determinando un área. Por eso el signo menor o igual. ¿Ya? ¿Menor o igual a qué? A este valor. Lo que importa aquí resaltar es que esta es una función lineal de primer grado, pero está expresado como inecuación. En cambio, la función objetivo es una función matemática lineal. Ojo, no es es una igualdad, no es una desigualdad acá. O sea, es puntual, es una línea recta. Y estas son las variables. Muy bien, ahora lo que voy a hacer, a ver, son las 11. Rápidamente. El 5.2. ¿Qué vendría a ser el 5.2? Vendría a ser el modelo estándar para minimizar costos. Bien. Entonces, pero este es 5.2. Me voy a poner para minimizar costos. ¿Ya? Entonces, el paso 1 es exactamente lo mismo, el paso 2 también. ¿Qué va a cambiar? El paso 3. Bien, pero vamos a hacer, el problema es que no puedo copiar aquí, voy a tener que escribir. Ya, voy a escribir rápido, por favor, porque estoy contra el tiempo. Primer paso y luego explico la diferencia directamente.
Debería escribir lo mismo que está aquí, solo que por el tema espacio no estoy pudiendo escribir, por eso estoy haciendo así, ¿ya? Es exactamente lo mismo que el paso 1 del modelo de maximizar ganancias. En este caso es X sub n. Listo. Paso 2. Definir la función objetivo. En este caso está como plantear, lo mismo. Y ahora bien, función objetivo. En este caso es un caso de minimización. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir minimizar z, que es igual. Recuerden que es z. Z es la medida de la efectividad del modelo. Se sintetiza en minimizar costos o maximizar ganancias. En este caso, como es un modelo de minimización, miren cómo voy a hacer. Voy a decir simplemente el costo de la actividad 1, eso es C1, por la cantidad de unidades del producto 1, C1 por X1, más el costo de la actividad 2, C2 por X2, más el costo de la actividad 3 por X3, más, puntos suspensivos, el costo de la actividad, en este caso N, ¿sí? N por X sub N. ¿Listo? Si ustedes observan, esta es una función matemática lineal, es decir, de primer grado. Y ya está resuelto, ese vendría a ser el criterio económico. El paso 3, las restricciones. Bien. En este caso, las restricciones dependen de la disponibilidad de los recursos. Solamente que hay una pequeña diferencia con este de aquí. Entonces, directamente yo voy a poner así, que no me va a alcanzar el recurso 1. Recurso M. Bien. Para el recurso 1, ¿cuál es la restricción? Va a ser, fíjense, los recursos unitarios para el recurso en la iésima actividad. Entonces, quiere decir A11 por X1 más A12 por X2 más, voy a poner puntos suspensivos, A1 N por XN. Eso debe ser menor, perdón, como este es un caso de minimización, quiere decir que esto va a ser mayor o igual. Ojo, aquí cambia el signo. Esto es mayor o igual. ¿Mayor o igual a qué? Al recurso. Ingeniero, una preguntita. Diga. Ahí donde es AMXN,
Porque en el anterior era A1. A11, X1. A12, X2. A1, no, esto es 1. 1N, XN. Ah, Está ya, pegado, sí, pero sí. es una M. Es Sí, 1N, gracias. XN. Muy bien. Lo mismo para los otros recursos. Ponemos, en este caso sería A21 por X1 más A22 por X2. Este de acá, ¿no? Más, voy a poner puntos suspensivos, A2N por XN. Después voy a poner el resto. Y voy a poner puntos suspensivos. Y aquí sería AM1 por X1. AM2 por X2. Más este sí es MN por XN. Me parece, pero es así. Y aquí vamos a poner la última restricción de no negatividad. Pues le pongo el sí. En este caso, cuando el modelo es de minimizar costos, los signos aquí son mayores o iguales que. Mayores o iguales que. Y obviamente esto también, la restricción de negatividad es mayor o igual que. Listo, ya está resuelto el modelo de presentación en un caso de minimización. Esto va a ser el B sub M. Vamos a poner puntos suspensivos. Y ya está. Ese es el modelo en un caso de minimización de costos. Y esta es la restricción de no negatividad. Lo ponemos en un cuadrito. Siempre hay una restricción de no negatividad. ¿Qué es lo que tenemos que resaltar aquí? Lo que tenemos que resaltar acá es que todos los signos de las restricciones siempre son mayores o iguales. Ojo, ya, siempre. Muy bien. Esta es la forma estándar, digamos, de presentar un modelo, pero ya van a ver que todo esto queda solamente para la formalidad, digamos, porque cuando ya planteamos el modelo, todo esto va a salir automáticamente, pero todos van a estar en presentación de esto. Listo, señores. He terminado la clase y ahora ya voy a empezar con el modelo de programación lineal, perdón, el método de programación lineal, por el método de programación lineal gráfico. ¿Ya? Eso voy a hacer en la siguiente clase. Muy bien, nos vemos, hasta luego. Ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias.